Por supuesto, estuvimos contándoles un poco la experiencia del Lumo Media Lab como un laboratorio de futuros que se apalanca en toda la experiencia de Caracol Televisión para podernos anticipar de alguna manera todo esto que se viene. Y uno, pues un futuro inminente es que ya es presente, es la inteligencia artificial. Entonces les estuvimos contando cómo desde las salas de redacción, desde la optimización de tareas repetitivas hasta la creación de presentadores, influencers, creación de una miniserie, contenido televisivo para redes sociales, estamos buscando cómo encontramos ese balance entre lo humano y lo artificial, pero como principio dándole siempre la prioridad a la creatividad humana. Sí, la compañía, de la mano de muchas vicepresidencias, creó unos principios, ¿no? Y de la presidencia de la compañía, unos principios para usar y unos compromisos para usar la inteligencia artificial que nos dan como un marco ético también de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y uno de ellos es siempre la prevalecencia es a la creatividad humana. O sea, utilizamos la inteligencia artificial para potenciarnos siempre a nuestro favor y no al revés. O sea, ese es un principio de uso, y los desarrollos que hacemos pues intentamos que se respete al máximo todos los, pues que se respete todos los principios que se establecieron. Primero es que de pronto le perdamos un poquito el miedo, porque sabemos que tenemos como humanos miedo a lo desconocido y vemos que es capaz la inteligencia artificial de hacer cosas, y uno dice, pero ¿cómo así? Eso lo hacía yo y me demoraba 3 horas y ahora yo ¿qué voy a hacer? O sea, es perderle el miedo y encontrar el papel en el que realmente la inteligencia artificial te puede ayudar, pero un montón. Entonces uno siempre dice, no, es que quisiera tener más tiempo para las cosas que no me da la vida. Pues este es el momento, porque la inteligencia artificial, si tú te demorabas 3 horas transcribiendo, pues eso es algo que lo puede hacer en 20 segundos, en 1 minuto. Entonces encontrar esas tareas repetitivas que te quitan mucho tiempo y preguntarte, bueno, ¿y esto no se podrá optimizar con inteligencia artificial? Yo estoy aquí respondiendo tantas cosas, escribiendo, ¿no será que esto lo puedo optimizar un poco? Y a partir de allí lanzarse y experimentar con experimentos chiquitos, controlados, medibles, y así poco a poco irla adaptando.